Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer en vivo de esta cuenta, Psiconeuma. Y pues me da mucho gusto que puedan estar aquí. Gracias a todos los que nos ven. Hoy vamos a platicar acerca de los mitos que hay sobre la psicoterapia, que hay alrededor de tomar un proceso psicoterapéutico. Vamos a hablar acerca de pues aquellas cuestiones por las que nos detenemos para tomar un proceso y que realmente nos están frenando para comenzar, y pues vamos a desmentir algunos, ¿no? Estoy esperando a una cuenta amiga que se va a conectar en un momento para platicar con ella acerca de todo pues todos estos mitos, qué cosas son mitos, qué cosa es real, porque muchas veces todas estas mentiras o todas estas preguntas que nos surgen alrededor de tomar un proceso psicoterapéutico pues nos detiene, ¿no? A veces cargamos con ese problema, cargamos con situaciones con las que probablemente podría ser un avance o podríamos avanzar bien, ¿no? Entonces vamos a platicar acerca de ello y pues vamos a invitar a... Oh, aquí está. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto que nos acompañes en esta tarde. No, a ti por invitarme. Aparte el tema está buenísimo. Sí, es lo que estaba comentando con la audiencia. Bueno, vamos a platicar acerca de los mitos que hay alrededor de tomar psicoterapia, pero antes de empezar esta plática, me gustaría saber y que también a la audiencia pueda conocerte. Platícanos sobre ti, tu nombre, a qué te dedicas. Todo. Bueno, me llamo Adina Cherem, estudié la licenciatura de Psicología en la UNAM y después hice una maestría en psicoanálisis en el Centro Eleya, aquí en el Estado de México. Soy originaria del Estado de México, aunque, bueno, para fines prácticos, pues decimos que de la Ciudad de México, ¿no? En realidad Sí. estoy a 15 minutos, así llego de un lado a otro. Y me dedico ahorita a la docencia, justamente con adolescentes entre 16 y 18 años en la parte de tutoría, donde llevo el seguimiento pues tanto académico como emocional, de ahí de muchos chiquillos, y en las tardes pues me dedico a la práctica privada bajo el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, justamente aquí en el trabajo de psicóloga, pues me llega, perdón, de maestra, es cuando me llegan un montón de adolescentes con un montón de situaciones emocionales, ya ni siquiera un trastorno, o sea, de que están atorados con alguna situación y precisamente vienen todos estos mitos, ¿no? Que me van a regañar, me van a decir que estoy loco, loca, qué van a decir de mí, qué nada más voy a platicar. Entonces, me encanta el tema. Sí, bueno, me parece muy importante también porque algunas personas se detienen mucho en querer tomar el proceso, ¿no? Comenzar precisamente porque simplemente una idea tan básica como qué van a pensar de mí, ¿no? E incluso también quitarle esa idea o ese estigma a los que no van a tomar el proceso, pero escuchan de alguien cercano que sí lo va a hacer, ¿no? Porque precisamente tenemos esa idea, o cuando nos hablan acerca de ya comencé a ir al psicólogo, nos alarma, ¿no? Y decimos, ¿por qué lo vas a tomar? ¿Qué está pasando? O sea, ya estás muy mal, ¿no? Entonces, qué bueno que comencemos a platicar acerca de esto. Y bueno, ¿cuál sería la primer oración que escuchas más dando terapia? Pues mira, justamente ayer estaba atendiendo a una de mis pacientes donde pues su esposo justamente están teniendo un problema en la dinámica y lo primero que él le dice es, tú eres la del problema, tú tienes que resolver las cosas, ¿no? Esa es una. La otra, pues mucho con adolescentes, pues me van a regañar mis papás, no me van a querer llevar. Esas son como las típicas y las más frecuentes que yo he escuchado cuando alguien quiere iniciar el proceso y pues la más común y sobre todo la que a mí me enoja muchísimo, pero de repente es como, hay que tragarse el buche, ni modo, hay que decir, ni modo que regañemos ahí a las personas, es ni que estuviera loco. Sí, creo que ese, ¿no? El de ni que estuviera loco, no estoy loco para tomar proceso, más bien al contrario, ¿no? Creo que
no es acerca de la locura, ¿no? Porque locura es como escuchar voces, o sea, como el estigma o todo lo que rodea eso. La palabra loco conlleva que escuche uno voces, que vea cosas que a lo mejor, ¿no? Como alucinaciones o ataques psicóticos, pero realmente, de hecho, estaba ayer platicando con una persona que me estaba diciendo que precisamente aunque no esté algo que nos llame la atención en nuestra vida o que creamos que esté algo mal, puede uno comenzar un proceso psicoterapéutico incluso para potencializar, ¿no? Lo que ya nosotros tenemos como las herramientas para superar el día a día, ¿no? Entonces, todo esto nos puede ayudar a potencializarnos y a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, que de hecho es algo que me gusta tocar mucho en mis publicaciones y en mi cuenta, porque pues realmente no es necesario tener un problema o que haya algo que nos esté llamando la atención en nuestra vida, sino que podemos comenzar a tomar un proceso para mejorar lo que ya creemos que está bien en nosotros. Sí, es que justamente terapia, digo, está toda esta estigma, ¿no? De la salud mental, ¿no? Que es toda una rama, la psicopatología, que es sumamente interesante, pero en realidad es así, ¿no? O sea, es muy pequeño en comparación con todo lo que se puede hacer, ¿no? O sea, a terapia uno va a casi, casi como si fuera el spa, ¿no? Ese Sí. espacio que tienes para ti, donde justamente es un espacio bien, bien bonito y bien extraño, ¿no? Y lo digo como psicóloga y también como paciente, ¿no? Donde uno tiene esta privacidad, este chance de poder decir y explayarse de lo que sea, sin que el otro esté diciendo, bueno, pero es que a mí me pasó esto, es como de, yo hoy me iba a desahogar, ¿no? O sea, no tienes al otro imponiéndose de, ay, te recomiendo que hagas esto, porque es como de, pues es que a mí no me gusta, y es ese espacio confidencial y libre donde tú puedes hablar de tus emociones, de lo que te preocupa, de, no sé, justamente tú decías el potencializar, ¿no? A veces como que tenemos una idea y hay algo en nosotros que nos atora y que no podemos llevarla a cabo. Y eso pues no tiene nada que ver con toda esta rama de psicopatología que sí, repito, es muy, muy interesante y es a lo que muchos les atrapa, de decir, ay, ¿qué es la bipolaridad? ¿Qué es esto de el trastorno obsesivo compulsivo? Pero en realidad es muy, muy pequeño, no hay 20,000 cosas, ¿no? La situación en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, el aprender a conocer tus emociones, no sé, puedo encontrar un sinfín de temas, la elección de carrera, yo que trabajo mucho con adolescentes, todo eso es parte de tener este espacio mágico, libre, donde uno puede hablar sin ser juzgado y que aparte puede cambiar muchas cosas. Sí, bueno, de hecho recientemente hice igual un post acerca de las razones para comenzar un proceso psicoterapéutico, ¿no? Y es como lo decías, muchas veces se quedan enganchados en que probablemente porque tenga señales de alguna psicopatología, necesito ir. Pero, por ejemplo, un padre de familia puede llevar a su hijo para hablar acerca de sus opciones de carrera, porque en ocasiones estamos confundidos de qué es lo que queremos a esa edad, ¿no? Incluso, pues, puede haber bullying, puede haber situaciones de violencia en el hogar, ¿no? Que en realidad el padre o tutor no se hayan percatado, porque si estamos hablando de población como México, ¿no? Que es nuestro país, que es donde vivimos, pues aquí en México existen las familias muégano, ¿no? Como le llaman algunos, acerca de familias que viven todas juntas, o sea, vive el papá, vive la mamá, los abuelitos, algunos tíos, primos, etcétera. Entonces, en un entorno donde un adolescente se desenvuelve con varias personas, pues puede haber dos o tres situaciones que a los padres se les escape a primer ojo, ¿no? Y sería bueno que a veces la relación padre-hijo pues no es tan efectiva, no es tan fácil, ¿no? Y no solamente porque, tiene problemas de conducta, vamos a llevarlo al psicólogo, sino más bien vamos a llevarlo como si fuera cualquier proceso de cuidado de salud, ¿no? Como el dentista que se nos sugiere ir una vez al año y que realmente no existe esa cultura como tal en México, igual que fuera
visitar al psicólogo como algo cotidiano, ¿no? No como algo que es una última opción. Justamente tocas ese tema bien interesante, comparar la psicología con las otras áreas de la salud, ¿no? Y digo otras áreas porque la psicología es 100% salud, ¿no? Y justamente hay veces que sí es necesario ir al psicólogo, así como si tuvieras que ir a una cita, ¿no? Yo siempre hago siento que es muy ruda esta comparación, pero necesaria, ¿no? Que hay problemas de salud mental que son como el cáncer, ¿no? Que uno no va a hacerte flores de Bach o aromaterapia para curarse el cáncer, ¿no? Entonces, es como darle caldito de pollo a alguien con cáncer y decirle, ay, toma, así te vas a curar. Pues no, necesita quimioterapia, ¿no? Y esa es una parte. Pero en las otras, pues, hay cosas que se necesitan, por ejemplo, que no son como tan necesarias así una intervención como la quimioterapia, pero por ejemplo, no sé, en mi época, cuando yo era niña, se puso muy de moda usar brackets, ¿no? Y todo el mundo iba al dentista para que les pusieran brackets, los necesitaran o no, pero era como ponerse de moda. Y justamente así debe de ser el psicólogo, que a lo mejor puedes no necesitar esta parte estética, pero que aún así te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, ¿no? O contigo misma, ¿no? A lo mejor pues es un pequeño arreglito lo que te hace en los brackets, que no es necesario que pues te pongan el diente de oro ni cosas así, pero ese pequeño arreglito que a lo mejor te va a durar 6 meses, un año, hace cambios de por vida, ¿no? Entonces, justamente a mí me gusta mucho usar la psicología y las otras áreas de la salud, porque justamente ahí es donde la gente empieza a hacer como el clic, de decir, ay, no estamos tan separados, no es tan diferente a otra área de la salud, ¿no? Es como ir a visitar al médico, que es recomendable, pues, por lo menos una vez al año, ¿no? El dentista, pues, cada 6 meses, 2 veces al año, pues, es recomendable, pues también el psicólogo, ¿no? Y a lo mejor otra de las cosas que también me es importante decir, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, yo fui al psicólogo cuando tenía 5 años, cuando tenía 10. Sí, Sí, pero también. no eres la misma persona, ¿no? O sea, es como haber dicho, pues yo fui al pediatra y nunca más volví a ir a un doctor, ¿no? Entonces, Así. también es un proceso que, al igual que otras ciencias de la salud, se puede estar revisitando varias veces en la vida. Sí, y bueno, de hecho, apenas tuve un paciente que me refería que como ya se sentía mejor, porque iba a empezar a vestir mejor, iba a empezar a actuar diferente consigo mismo de manera externa, entonces ya no necesitaba el proceso, ¿no? Y es muy importante porque a veces creemos que porque nos estamos sintiendo bien, no lo necesitamos, ¿no? Es decir, de hecho, muchas veces hago esta comparación acerca de que cuando comenzamos un tratamiento médico, ¿no? A lo mejor para la gripa, alguna enfermedad que dices, bueno, ya me tomé 2, 3 medicinas, bueno, 2, 3 pastillas, ya me siento mejor. Entonces ya no necesito más el tratamiento y dejamos de tomar las pastillas, ¿no? La cual a lo mejor nos recomendaron tomarla hasta terminar el bote, a un mes, etcétera. Entonces, pero simplemente nos ha quitado el síntoma, pero la raíz o el virus ahí está, ¿no? Entonces, igual el proceso psicoterapéutico, en ocasiones asisten los pacientes 2, 3 sesiones y creen que pues ya con eso es suficiente porque me estoy sintiendo mejor, ¿no? Pero realmente la raíz continúa porque no terminan el proceso y porque creen que todo se va a solucionar en una sola línea, ¿no? Si a lo mejor tú le dijiste al paciente que necesita al menos 4 u 8 sesiones, piensa que toda su vida se va a resolver en esas 4 u 8 sesiones, cuando realmente solamente están tocando la punta del iceberg y no me vas a dejar mentir, es algo que comparamos mucho, ¿no? Con el psicoanálisis, la punta del iceberg, ¿no? Hay muchísimo más todavía hacia abajo, en el fondo, que hay que escudriñar o que hay que analizar. Sí, efectivamente. A mí siempre me gusta ser como muy honesta con mis pacientes, precisamente porque el psicoanálisis es una terapia de años, ¿no? Yo estuve 4 años y justamente decías que uno abandona el tratamiento. Yo fui una de ellas, por otras cuestiones, la verdad. Pero bueno, ya regresé otra vez ahí al tratamiento. Pero siempre les digo, justamente en el psicoanálisis entendemos que esto es como un bebé.
hay que empezar a entender, empezar a crear metáforas con el paciente, a empezar a entender, pues, qué es esto de la mente, qué es esto del inconsciente, cómo luchar con las resistencias. Y justamente hay un autor, si no me acuerdo, fue Otto Kemper, que decía que mínimo se requieren 9 meses, ¿no? Pues es como un bebé, 9 meses para construir, pues, esta relación terapéutica. Entonces, justamente, pues yo siempre les digo, mínimo te requiere un año, ¿no? O sea, mínimo año y medio, y justamente les digo, ¿no? Para empezar a ver justamente la puntita del iceberg, porque hay un Sí, montón de resistencias que hay que tirar, ¿no? Y pues en mi experiencia, yo tengo 2 pacientes que ya llevan bastante tiempo conmigo. O sea, te estoy hablando una que lleva, yo creo que unos 3 años, y ok, que, o sea, ella se siente muy cómoda, así, nunca hemos tocado este tema como de dejar el tratamiento. Sí hubo un momento por una cuestión económica, donde ahí pues renegociamos el costo, precisamente porque ella tenía muchas ganas de continuar, pero la economía no se lo permitía, ¿no? Entonces yo le dije, pues, si tú tienes ganas de trabajar tu mente, pues yo también tengo ganas de seguir explorando, negociamos el costo. Y ella hasta la fecha no ha tocado ese tema de decir, dejo el tratamiento, ya me siento mejor, ¿no? Sabe y está muy consciente, y siempre también hago esta metáfora con la montaña rusa, ¿no? Uno pensaría que el tratamiento es así como subir escaleras de tum, 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 ya le llegué a la meta, y no, o sea, para quienes hemos tomado terapia, pues sabemos que de repente vamos hacia arriba y así de la nada vamos hacia abajo y vuelta completa y para atrás y para adelante, y así sí, se siente, o sea, así se siente, uno siente que va avanzando, y justamente en las primeras sesiones, ¿no? Porque la angustia, uno la primera vez que habla y habla y habla de lo que le trae atorado, la angustia disminuye, ¿no? ujú, Pero eso no quiere decir el problema se fue, ¿no? Simplemente el malestar se vino hacia abajo, pero el problema está ahí. Ahora sí hay que picar ese malestar, y es cuando pues empiezan a decir así de, ya me siento mejor, y oh sorpresa, siguiente semana, ya retrocedí 10 pasos. Pues sí, sí, bienvenida al tratamiento, ¿no? Entonces yo siempre soy como sí, muy honesta en decirles, mínimo yo requiero este tiempo, si tú deseas que sea esto más profundo, continuamos hasta que, pues, digamos, hasta aquí ya no hay más que explorar. Sí es una montaña rusa, o sea, no, y también otra cosa que me gusta ser muy honesta es decirle el dolor, ¿no? ujú, Porque es un momento muy doloroso, el dolor y la parte de los costos, ¿no? Porque no solamente es la parte del costo económico, que sí implica pues un gasto, sino también el costo emocional, ¿no? El estar ahí manejando emociones, el estar manejando cosas que a lo mejor pues tú creías que estaban cerradas y que ya nunca más te estaban molestando y que estaban ahí encerrados en el closet, pues sí, sorpresa, ahí están y quieren salir, ¿no? Entonces hay sí. que empezar a sacar y limpiar el closet, pero poco a poco sin que se te venga todo el closet. Entonces siempre soy muy honesta en decirles eso, y creo que ahí es donde la gente se toma ese momento de pensar, de decir, sí quiero meterme en un proceso largo, doloroso, costoso, o me quedo como estoy. Sí, y bueno, en este aspecto, por ejemplo, tú manejas psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, como bien lo acabas de comentar, es un proceso largo. De hecho, si no me equivoco, es de los más largos que hay en los enfoques, y a veces es muy caro, ¿no? Para algunas personas, que realmente cuando lo pones en una balanza, ¿no? ¿Qué te interesa más? Pues a lo mejor perder cierta cantidad de dinero, porque sí hay opciones, ¿no? Hay opciones donde puedes encontrar psicólogos más económicos, pero ¿cuál es tu prioridad, no? Tu salud mental, resolver ese problema que tienes o resolver alguna situación, o pues a lo mejor perder, ¿no? En teoría, esa cantidad económica. Entonces, para mí, pues obviamente la balanza siempre va a estar en salir de este conflicto o conocer más acerca de mí, pero hay procesos un poco más cortos, ¿no? Como el terapia breve, como cognitivo-conductual, como terapia gestal, que son menos sesiones, es menos tiempo, y a veces, ¿no? En ocasiones es también más económico. Entonces, hay opciones para cualquier persona que quiera tomar un proceso psicoterapéutico, porque se tiene la idea de que siempre que se toma un proceso o que vas al psicólogo es acostarse en el diván, hablar y que solamente salgan palabras mientras el psicólogo hace anotaciones, ¿no? Con cara seria y el cómo se siente con eso, ¿no? Entonces,
este también es un mito, ¿no? Que debemos de quitarnos. Hay opciones para tomar, no todos los psicólogos trabajan con el mismo enfoque y no es el mismo tiempo para todo, porque a lo mejor alguien con ansiedad, alguien con alguna situación de trastorno obsesivo compulsivo pueda comenzar a trabajar con cognitivo-conductual, ¿no? Y de ahí desplazarse hacia otros enfoques. Justamente tocas un punto interesante y yo creo que para la gente que no es psicóloga siempre hay que aclararles, ¿no? Que no existe una forma de la psicología, ¿no? De hecho, pues no sé si a ti te platicaron, pero es decir, las psicologías, porque efectivamente, ¿no? Yo que hago psicoanálisis y cognitivo-conductual, pues digamos son el agua y el aceite, ¿no? No tienen nada en común, Sí. uno es hacia un lado, el otro es hacia el otro, y no quiere decir que una sea mejor que la otra, simplemente qué es lo que quiere la persona, ¿no? Es otra cosa que también se vale preguntarle, oiga, ¿bajo qué corriente? O usted cuánto tiempo, o sea, sí se vale, y es algo que mucha gente como que también no tiene esa cultura, ¿no? Como que los psicólogos somos gente extraña y nunca ha habido ese acercamiento a qué hace un psicólogo, cuántas, como que no hay eso, ¿no? Entonces, sí hay que también, pues, nosotros como psicólogos explicar un poco, ¿no? Y estos son unos de los espacios que tenemos de que, pues, a veces, ¿no? Yo también he sido necesaria de decir, pues, no solamente el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, mi limitación es largo. Y si alguien me llega y me dice, en 6 meses me quiero ir a aventar de la tirolesa porque me dan miedo las alturas, no se lo voy a quitar, ¿no? En eso sí tengo que ser bien honesta. Entonces, vamos a la parte profunda desde acá, pero también acompañamos con una cognitivo-conductual o una racional emotiva para decir rápido, directo al punto que usted quiere abordar, ¿no? Entonces, que también se vale acompañarnos como de otras terapias, se vale que cambiar también de terapeuta, ¿no? Por ejemplo, el otro día me decía alguien, es que eres muy joven, ¿no? Y yo, pues no soy tan joven, porque aparte nos llevamos un año de diferencia, ¿no? O sea, me Hágame el decía, favor. yo, pues no, tenemos un año de diferencia, ¿no? Pero pues ni modo de decirle eso. Y también se vale, ¿no? Hay quienes prefieren una persona ya más grande porque se cree que tiene más experiencia. Hay quienes dicen, no, pues con ella porque está joven y parece ser que nosotros, ella y yo somos iguales, ¿no? Cuando no. Pero sí se vale como ir preguntando eso, se vale cambiar, se vale ir explorando y se vale buscar la terapia que más se adecue a tus necesidades, ¿no? O sea, si tú quieres algo rápido, pues no, un psicoanálisis no es, hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, esto, o quieres algo de más o menos término medio, pues una terapia breve, que no van a ser 12 meses, pero que sí va a tocar puntos más profundos, pero no tan, digamos, hasta abajo del iceberg, ¿no? Entonces, Sí. hay que empezar a enseñar a la gente de eso, de que no nada más todos se acuestan en el diván, y de hecho yo me río porque mi oficina es completamente virtual, ¿no? O sea, desde que empezó COVID, pues mi diván se Sí. quedó ahí colgándose, ¿no? Entonces, ya ni siquiera es necesario el diván, por ejemplo, en el psicoanálisis, ya no es necesario que, por ejemplo, en el psicoanálisis normalmente está el diván y el asiento va atrás, ¿no? Entonces no hay ningún contacto. Y Sí. para mí, o sea, digo, a menos que se nos caiga la red, siempre estoy frente a frente, ¿no? O sea, entonces hay que empezar a entender como todos estos cambios, ¿no? Esto de la pandemia pues también nos hizo cambiar muchas cosas. Hay que empezar a entender pues las necesidades y que la gente conozca cuáles son sus necesidades y hasta dónde quiere llegar y que pues no nada más es para ver si están locos o si tienen algún problema de elección de carrera, porque a lo mejor el problema de elección de carrera tiene algo que ver más atrás, ¿no? Y pues sí, a lo mejor te ayuda a decidir tu carrera rápido, pero después cuando tú busques trabajo, pues el mismo problema lo vas a tener presente, porque no vas a saber si quieres en una empresa, en otra o en qué área, ¿no? Pero justamente es que arrastraste ese problema y no necesariamente eso vuelve a una persona loco o enfermo, o sea, son muchas cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, por ejemplo, regresando, tomando el punto de la psicología o la psicoterapia virtual, también hay un mito que está surgiendo respecto a eso. Una de las preguntas también ha sido si realmente tiene la misma eficacia tomar psicoterapia virtual que presencial.
Y yo creo que los psicólogos también debimos adaptarnos, ¿no? A ese proceso, a ese cambio, porque ahora todo es online, pero como tiene sus algunas limitaciones, pero yo he visto que al contrario, ¿no? Nos hemos podido expandir más y nos hemos encontrado en un momento de cambio, al menos para los psicólogos, porque estábamos acostumbrados a cara a cara, estar persona a persona, pero, por ejemplo, este tipo de información, este tipo de páginas, ¿no? Donde hablamos de psicología, donde invitamos a que tomen sus procesos, tomamos a lo mejor clientes de otros estados de la República y esto nos ha permitido romper muchas barreras y quitamos ese mito de que pierde eficacia pues el proceso terapéutico de manera online, ¿no? Fíjate, yo te voy a dar mi experiencia. Justo antes de que iniciara la pandemia, en enero, la pandemia empezó en marzo, yo en Sí, enero conozco a una paciente, ella es de Estados Unidos, ok, entonces justamente ella viene a visitar a la familia de acá, la familia me dicen, oye, la puedes ver, tiene una situación, y me dicen, nosotros somos de Estados Unidos, la puedes atender, y yo, en un principio dije, no, o sea, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto de, o sea, no se puede, yo necesito ver el contacto, ¿no? sí, Entonces, pues ya, mi trato era que en lo que ella buscaba una terapeuta o un terapeuta en Estados Unidos. Aquí hay otro problema, pues es que ella es mexicana y en Estados Unidos los terapeutas hablan inglés. Entonces, ella se sentía muchísimo, digo, no es porque no supiera el idioma, pero hay cosas del idioma que son necesarias, ¿no? Por sí, ejemplo, un apapacho, o sea, un apapacho, no, sabemos que no es un abrazo, o sea, es un abrazo, es un acompañamiento, una caricia, o sea, van muchas cosas sí, que pues en Estados Unidos dices hug, abrazo, ya se redujo la emoción. sí, Entonces, es muy necesario esto del idioma. Empecé estos 3 meses a prueba del método para ver qué era esto de en línea. Entonces, pues fue una sesión bien chistosa porque prácticamente yo la vi en presencial. Mucho gusto, te veo mañana en línea. Así fue, ¿no? Entonces yo estaba como muy temerosa de eso. Llega la pandemia, seguimos trabajando porque ella tampoco podía buscar una especialista en Estados Unidos y pues es momento que llevamos 1 año y 3 meses trabajando en línea sin ningún problema. Yo con ella siento que los 9 meses que yo estaba pensando que se tenían que cumplir, se cumplieron muchísimo antes, como a los 6 meses ella ya entendía perfectamente lo que estaba pasando, ya empezaba yo a notar estos cambios, pero drásticos. Entonces yo dije, wow, esto de la terapia virtual no me implica de, pues no se puede, ¿no? Llega la pandemia y justamente mi paciente que yo le estaba atendiendo en presencial, pues le digo, ni modo, nos vamos en línea, porque aparte le dio COVID, ¿no? Entonces, pues tampoco podíamos hacer muchas cosas. sí, Y yo siento que justamente 3 meses después de estar trabajando en línea, yo siento que di un salto enorme. O sea, siento que el hecho, por ejemplo, desde el psicoanálisis, el no poder ver, pues a lo mejor también trae sus ventajas, pero también era una desventaja que a veces se sentía como, pues, ¿qué onda, no? O sea, y yo lo digo porque de repente, pues, pasé 4 años ahí acostada viendo la pared blanca y el cuadro, pues, de repente sí, así como que sentía como esta lejanía, ¿no? Y ahora el vernos frente a frente, pues también se siente una cercanía, ¿no? Sí de repente hace falta como, pues leer cierto lenguaje corporal, ¿no? Porque justamente yo les decía a los papás de mi paciente, pues es que yo la veo de aquí a acá, ustedes díganme qué pasa de aquí hacia abajo, ¿no? O sea, esto que yo no sí. puedo ver. Y siento que fue muy, muy interesante todo este proceso para mí, porque yo siento que en la parte en línea a mí me dio muchísimas ventajas. Siento que mis pacientes avanzaron mucho más rápido de lo que esperaba, se adaptaron súper bien. De hecho, esta paciente que pasó de presencial en línea, toda la vida llegaba tarde, o sea, toda la vida, pero de 20 a 30 minutos. Y yo así de, ¿y qué vamos a trabajar? ¿10 minutos? O sea, una vez llegó literalmente a pagarme, de decir, perdón, acabo de llegar, toma, aquí está. ¿No? Sí. Entonces, justo de que cambió en línea, todos los días ha sido sumamente puntual. O sea, a veces llega con el cabello escurrido de voy saliendo de bañarme, pero aquí estoy Sí, puntual, pero ¿no? aquí, Y eso también le ha ayudado a trabajar más en su mente, porque quieraslo o no, el no estarte desplazando media hora, 40 minutos, digo, en la Ciudad de México, distancias mínimas,
Así, Sí, por muy con el tráfico. son 30, 40 minutos mínimo, o sea, mínimo. Y de regreso, pues ya no estás invirtiendo 1 hora en tu salud mental, estás invirtiendo 2 o 3 horas y es cuando la gente dice, ay, no. Pero ahora que justamente puedes estar a un solo clic, pues también te ayuda muchísimo el decir, pues me conecto a la hora, me dedico a esta hora de comida, de lo que sea, pero para mí, ¿no? Entonces yo siento que ayudó mucho y te puedo dar también mi experiencia como paciente, que estuve en presencial y ahora en línea, pues justamente mi psicóloga es de Guanajuato, ¿no? Entonces nunca la he visto en persona, todo mi contacto con ella ha sido a través de Zoom y súper bien, o sea, yo me siento muy, muy cómoda, de hecho, de repente tenemos que apagar cámaras por falla de red, lo normal, Sí. pero yo no siento ningún problema de decir, híjole, estar ahí, no estar ahí, o sea, a mí me ha favorecido muchísimo. Sí, por eso volvía como a este punto, ¿no? De que hemos expandido las fronteras. Al menos, bueno, yo digo que a los psicólogos nos ha sacado de una zona de confort, ¿no? De trabajar con pacientes más allá de nuestra zona, porque en ocasiones nos concentrábamos solamente en los que venían a nosotros, en la colonia, ¿no? Donde vivimos o en el lugar donde nos encontramos, pero ahora hemos expandido un poco más esto, porque como dices, estamos disponibles a un solo clic, ¿no? Entonces, realmente, pues es una ventaja muy grande que estén todas estas plataformas de internet. Pero bueno, también tocando un poco acerca de los mitos que hay acerca de la psicoterapia, ¿qué tal el mito de que un psicólogo te dice o te va a decir qué es lo que tiene que hacer? Es súper bonito, ¿no? O sea, ojalá a mí me hubieran dicho mis psicólogos qué hacer, ¿no? Sí, Justamente, mis pacientes que pues, ¿por qué quieres que yo te diga, no? O sea, ¿quién tú estás pensando que soy yo como para ser una autoridad de tu vida, no? ¿Qué me sí, estás proyectando, no? Y justo tengo una paciente ahorita en Guerrero que justamente ella de repente me ve como la mamá, porque la mamá era la que le decía, ahora haz esto, ahora trabaja esto, o sea, la mamá literal le decía muchas cosas, ¿no? Y de repente tengo mensajes de ella a la 1 de la mañana de, es que mi novio me dijo esto, ¿qué hago? Yo, perdón, pero yo estaba dormida a la 1 de la mañana, ¿no? sí, Has de trabajar mucho con ella esta parte de, ¿por qué quieres que yo diga qué hacer? Porque una parte de ella me ve como su mamá, que le dice qué hacer, ¿no? Entonces, ha sido mucho trabajar en esto, y de repente, pues, como que me dice, bueno, no me decís, hacer, pues es muy cómodo, ¿no? Decir, ah, la psicóloga me dijo y no me salió bien, es culpa de la psicóloga, sí, así sin tener es. una responsabilidad. Entonces, un psicólogo te podrá orientar, ¿no? A mí me gusta ponerlo como la baraja, ¿no? Te enseña toda la baraja, las opciones, escoge tú cuál quieres, ¿no? Y te Sí, puede decir, si haces A, B, C, te va a pasar esto, esto, esto. Allá tú decides, tú ya tienes las herramientas, ¿no? ¿Qué es la diferencia de un amigo, ¿no? El amigo te puede decir, ay, a mí me funcionó tomarte el té o irte a meditar. A él, pero y a esa persona le puede funcionar porque a lo mejor no le gusta el té o no quiere meditar o le sale peor, ¿no? El enfrentar al esposo. Y, o sea, son sí, muchas cosas que también hay que tomar en cuenta y decirles aguas, porque si tú haces esto, siempre va a haber una consecuencia de lo que tú decidas, positiva o claro. negativa, pero siempre va a haber. Y quien tiene que decidir, pues, qué consecuencia quiere, es la persona, ¿no? O sea, los psicólogos no somos ninguna autoridad para decirle a las personas qué hacer, qué no hacer, y mucho menos, ¿no? Estarnos prestando este lugar tan peligroso como de que nos pongan esa responsabilidad personal, ¿no? Porque al contrario, hay que devolver esa responsabilidad, decir, tú eres el dueño de tu vida, tú decides. Así es. Sí. Sí, es muy importante que también las personas no solamente asistan por esa intención, ¿no? De querer que nos digan qué hacer, porque considero que entonces lo que más bien pretendes es como descargar la responsabilidad de las consecuencias en alguien más. Quiero que me diga alguien qué hacer para que cuando si algo sale mal, pues responsabilizar, ¿no? A la persona que yo le pregunté o a la persona donde yo descargué esa duda
pero el psicólogo no va a hacer eso, ¿no? No va a decidir por la persona qué hacer, ni mucho menos le va a indicar cuáles son las decisiones que debe de tomar. Yo creo que algo importante aquí es brindarle las herramientas al paciente para que cuando vengan esas consecuencias pueda asumir la responsabilidad, pueda haber estabilidad emocional y que si por alguna consecuencia de sus actos viene algo que a lo mejor no esperaba, ¿no? Y lo desestabiliza, pues él pueda continuar en esa firmeza, con esa salud mental y no solamente, o bueno, más bien no suplir esta parte, ¿no? De querer decirle qué hacer, sino al contrario, darle herramientas para cuando tome la decisión o tome decisiones en su vida, pueda asumirlas y pueda asumir lo que está haciendo, ¿no? Hacerse responsable, consciente y también algo muy importante, el saber por qué está tomando la decisión que está tomando, ¿no? Ujú. Sí, 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 justamente, o sea, es justamente, pues la psicología yo creo que es una responsabilidad bien grande porque es por persona, ¿no? Y ahorita no me vas a dejar mentir, ahorita uno de los mitos que te voy a comentar es una responsabilidad bien grande por persona porque lo que se le dice no es como a destajo, ¿no? No con cualquiera le dices a todo el mundo, ah, pues creo que me ves como tu mamá. No es con todos, ¿no? O sea, es con ella por ciertas cosas y es irle regresando eso, ¿no? Sí va a haber un momento donde voy a tomar ese papel como de mamá en lo que ella se da cuenta, pero después irle regresando. Ahora tú que vas a decidir, ahora tú esto, ahora tú aquello. Yo creo que esa herramienta que te da la psicología de tú empieza a hacerte responsable, tú empieza a fortalecer cosas para el día que yo no esté, pues no se te caiga todo esto que has construido, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre un psicólogo y cualquier amigo que te invita a tomar el cafecito, el maestro, el sacerdote, el de las flores de Bach, ¿no? O sea, que esa herramienta que te está dando no te la da nadie. Así es. Y otro mito que surge a partir también de eso, ¿no? Es que la psicología es como cualquier no sé, meditación, ¿no? Como ir a la iglesia, como las flores de Bach, que ahorita están muy de moda, ¿no? Incluso he encontrado muchos lugares donde se fusionan el proceso psicoterapéutico con algunas otras prácticas como la acupuntura, incluso en algún lugar llegué a escuchar acerca de como tipo lectura de cartas, ¿no? Que es acerca de la familia. No sé si más o menos también tengas una idea, porque ahorita la verdad no me acuerdo, que te leen como la constelación familiar y todo esto. Y no es lo mismo, la psicología es una ciencia, ¿no? Y ha estado luchando año tras año para posicionarse como tal, pero muchas veces este tipo de prácticas no le benefician, al contrario, pues le están quitando credibilidad, ¿no? Es que esas prácticas, digo, desconozco si funcionen o no. Digo, creo que funcionan en cierta forma como este efecto placebo, ¿no? Este Ujú. efecto que decíamos al principio, te doy la aspirina y claro que te sientes bien con la aspirina, pero la próxima semana, pues tu gripa sigue ahí porque pues nada más atacaste pues en la punta del iceberg, ¿no? Entonces creo que sí funcionan en ese sentido, pero como algo profundo y que dé herramientas, pues no. Pero responden como a un modelo que hemos estado, o más bien que estábamos viviendo, porque creo que la cuarentena también nos cambió muchas cosas, ¿no? Sí. Esto de rápido, sé eficiente y no te puedes sentir mal porque toma la pastillita y sigue trabajando, ¿no? Entonces creo que ese tipo de disciplinas responden a este modelo rápido, donde todo debería estar pues respondiendo rápido, no te puedes enfermar, y es el chochito y vámonos, ¿no? Entonces creo que ese tipo de terapias corresponden a ese pues estilo de vida capitalista. Y si algo pues nos enseñó la cuarentena es pausa. O sea, fue una pausa total para todos de 2 semanas, o sea, cuando fue el aviso fue 2 semanas se cierra todo y Ujú. no hay nada, ¿no? O sea, no hay Sí. cine, no hay escuelas, no hay nada. Y todo el mundo fue como de, alto, ¿y ahora qué, no? Y creo que la gente Sí. empezó a descubrir que también el estar más tiempo en casa, el haber hecho esa pausa, pues les trajo muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, no sé en tu experiencia, pero creo que
después de algunos meses en cuarentena, yo tengo ahorita agenda llena. O sea, precisamente porque la gente empezó a entender que tenía que hacer una pausa en su vida y que no tenía que tener estos modelos rápidos, ¿no? Y pues, o sea, en lo particular, digo, a quien haga este tipo de prácticas, pues también pues la parte ética, ¿no? Que justamente esto de la psicología es salud. Y alguna vez me acuerdo ahorita de una maestra en la universidad que decía, el médico entierra a sus pacientes, ¿no? Digo, perdón, el médico entierra sus errores, ¿no? O sea, si hace Okay. una cirugía mal, pues lo Sí, entierra, ¿no? Pero el psicólogo hace que la persona cargue con ellos toda la vida. Entonces, es bien delicada la psicología. Yo creo que es la carrera más complicada que hay, inclusive más que ingeniero espacial. O sea, sí es muy complicado porque es una responsabilidad bien grande, ¿no? O sea, si sí, tú te equivocas en algo, el decir una cosa que no era, le puedes estar haciendo un daño más severo a la persona que, que por ejemplo, el médico, ¿no? De se equivocó y, ay, pues perdón, la regué y pues ya no pasa nada, ¿no? Porque esta persona puede seguir cargando, ¿no? Entonces, sí se me hace bien, bien complejo que estas personas estén haciendo estas combinaciones exóticas de leerte las cartas y sobre todo ofrecerlo como terapia, ¿no? Porque eso no es una terapia, es una forma de entender tu vida, sí. O sea, eso sí, ¿no? Del decir, pues, porque el ángel te está diciendo esto, te está cuidando, pues es una forma de entender, ¿no? Pero en realidad como un proceso terapéutico, como un proceso de salud, eso sí no es, y sí es súper peligroso, ¿no? Porque justamente pues de repente llegan con nosotros, si es que llegan y es como de, no, pues es que ya me leyeron y porque en mi pasado mi tatarabuelo hizo esto y es como de, pues sí, sí, sí hay algo como heredable, por así decirlo, pero no es tan literal, ¿no? O sea, tú también tienes la opción de cambiar, ¿no? Por más de que claro, tu abuelo haya sido violento, pues tú ¿por qué decides ser violento? Porque sí se puede cambiar. así es. Sí, y que si la gente va a recurrir a esos, eh, pues a esos lugares, ¿no? Sería importante también que investigaran más acerca de cuál es la diferencia, en qué les beneficia una cosa y la otra, porque claro, ellos pueden asistir a estos lugares si no hay un impedimento, ¿no? Porque cada quien es libre de decidir y volvemos a esta parte, ¿no? De qué es lo que consideramos conveniente para nosotros mismos, pero sí que sepan la diferencia entre un proceso terapéutico, ¿no? Que, como lo vuelvo a repetir, la psicología ha estado luchando por, eh, pues, basarlo todo en ciencia, porque aunque no aplique, ¿no? Una cosa para todos los seres humanos, sí ha estado buscando métodos, técnicas que se puedan ajustar a cada individuo y que de hecho es un parte del trabajo del psicólogo, ¿no? No todos los procesos son iguales, porque en ocasiones también las personas se van con la idea de que como a mi primo, a mi mamá, a mi tía, que ella fue al psicólogo, le dijeron que tenía que hacer esto, entonces yo voy a repetir lo mismo y entonces ya no necesito terapia, ¿no? Yo no necesito ir porque ya tengo a lo mejor parte de lo que a esta persona le funcionó y no es así, porque cada persona, cada individuo es diferente desde el momento en el que nace, en el contexto, en el momento en que crece en diferente contexto familiar, ¿no? A lo mejor mi tía creció con dos padres, a lo mejor yo crecí solamente con mi mamá. Entonces, son dos cosas completamente diferentes y si solamente nos pasamos en esto, pues ya eso hizo mucha diferencia, ¿no? Entonces, un proceso no se puede replicar en otra persona. Aunque hayan técnicas que se puedan utilizar en dos casos, se aplican de la misma manera, ¿no? Y eso también debe ser parte del conocimiento que se debe de darles a las personas cuando llegan a un proceso terapéutico o que tienen esa idea de que como a alguien más le funcionó, me va a funcionar a mí sin ir, ¿no? Sí, justo ahorita decías, y veo que varias personas que se están conectando, pues están o la carrera o decidiendo la psicología, ¿no? Y justo decías esto del estudio y la ciencia, ¿no? Y creo que es un mito el decir, pues los psicólogos solamente, no sé a ti cómo te fue cuando escogiste psicología, pero a mí me decían, solamente vas a leer.
Y yo, ok, ¿no? Y creo que ese es un gran mito, ¿no? Que los estudiantes de psicología solo leemos. Y sí, sí leemos mucho, pero no sé, en mi caso me ha tocado de leer de cosas que yo nunca me imaginé que fuera a leer, ¿no? Justo cuando estaba empezando tenía un paciente de Colombia y mi supervisora me decía, empieza a aprender de Colombia. Y sí, era súper importante porque yo me di cuenta de que él era colombiano por un sueño, porque él no, ni siquiera aquí le había pasado decirme que era colombiano porque el acento lo había perdido, pero se le estaba regresando. Entonces fue el empezar a aprender de otra cultura. De repente hay que leer, pues no sé, si tienes algún paciente que es ingeniero agrónomo, ingeniero espacial, pues también hay que leer de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este punto de los psicólogos solamente leen? Sí, recuerdo que cuando entré a la carrera, bueno, hay de por sí para tomar un proceso son muchos mitos y estigmas, ¿no? Y para estudiar la carrera también hay muchísimos más, ¿no? Eh, Como tú decías, el que iba a leer mucho, el que no iba a encontrar trabajo, también es de los más populares, ¿no? Entonces, sí hay algo bueno, tiene algo de cierto, ¿no? El que sí se lee mucho, pero no se basa simplemente en comer libros, ¿no? En absorberlos y en estar casi, casi durmiendo con los libros, sino que también hay mucha práctica, ¿no? Porque como lo habías comentado en el punto anterior, el psicólogo tiene mucha responsabilidad. Y de hecho, en ocasiones yo lo he comparado con algunas otras situaciones que una persona que se dedica al aseo, pues se le puede caer la escoba y no hay problema, ¿no? O sea, no, la cubeta de agua no lo va a extrañar, no le va a pasar nada, ¿no? Igual hay muchos otros oficios, ¿no? La madera, ¿no? La madera a lo mejor se rompe, no pasa nada, pero una persona, trabajar con una persona, o sea, una persona llega a tu consultorio y desmenuza o abre su corazón, ¿no? Abre su vida, parte de su vida te la entrega en ese momento, ¿no? La pone sobre la mesa y te platica cosas íntimas, hay muchas cuestiones que a veces llega a platicar que no se las había comentado a nadie más, entonces es mucha responsabilidad también para el psicólogo trabajar porque pues es una persona, ¿no? Y como dices, tal vez el doctor entierra su error, pero un psicólogo al cometer un error es una persona que va a cargar con eso toda su vida, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado, mucho tacto y sobre todo la preparación constante, ¿no? Porque otra cuestión es que tal vez otra mentira o algo que escuchamos muy, muy común es que un psicólogo al estudiar 3, 4 años, cualquiera puede dar terapia y no, debe de haber una preparación eh, si quieres especializarte en algo, ¿no? O sea, un psicólogo organizacional no te va a poder dar terapia, ¿no? Porque escuché apenas un comentario que me decían que querían tomar terapia o que querían como tomar la ayuda de un psicólogo, pero era una psicóloga poligrafista, ¿no? Entonces es lo que yo hablaba, no tiene, sí es psicóloga, pero no tiene que ver con dar terapia. Justamente eso es un punto bien y bien importante, ¿no? Porque igual yo cuando estudié la carrera, pues yo dije, no, pues yo me voy a ir a la parte clínica. Y yo cuando terminé la carrera dije, no sé nada. O sea, sí había algunas prácticas donde trabajaba con niños, con personas, pero en realidad yo dije, yo no estoy capacitada y creo que nadie que salga de una licenciatura de psicología está capacitado para decir, mañana pongo el consultorio. O sea, hacía falta, o sea, ¿cómo? O sea, pues sí entiendo que me explicaron, pero ¿cómo? O sea, entonces fue cuando yo entré ahí a la maestría de una psicoterapia, ¿no? O sea, que es justamente bien importante saber que las personas que damos terapia es porque tenemos no solamente el estudio de licenciatura de 4 años, sino todavía unos 2, 3 años más de esta preparación específica para la parte clínica, para tratar con personas, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor yo podría haber hecho pruebas, pero yo sentía así como de, es una responsabilidad tan grande que yo no puedo ser así de, ay, pues con licenciatura en psicología, trabajar con una persona, porque la rompo, o sea, en este momento yo no contaba, o sea, yo decía,
no te dan las herramientas, sino, o sea, efectivamente hay una preparación especial que son maestrías en psicoterapia en la que cada persona guste para poder trabajar con una persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fueron 3 años. Y pues cuando uno agarra el gusto por el estudio, no se queda ahí, ¿no? Se queda, yo ahora Sí, voy por el doctorado y la otra maestría, ¿no? Y cursos de actualización constante, ¿no? Por ejemplo, yo me especializo en adolescencia y acabo de terminar un curso y siento que ya lo terminé y tengo que tener otro curso de adolescencia porque pues a los adolescentes que yo conocí hace 6, 7 años que yo empecé a trabajar, son otra generación ahorita bien sí, diferente, ¿no? O sea, sí, entonces claro. es como de, híjole, en 4 años te cambian las cosas así, ¿no? O ahorita, ¿no? Que a lo mejor, pues, de ansiedad, de depresión, que es un problema de salud muy fuerte, es más, no sé por qué no se consideran pandemias si hay más casos de personas con ansiedad y con depresión que con coronavirus a nivel mundial, pero pues también hay que empezar a entender, ¿no? Porque ahora a las personas ya no les da ansiedad y depresión como antes lo veíamos, ¿no? Ahora es por causa de una cosa así chiquitita, invisible que no vemos. Entonces, otra vez hay que regresar al estudio, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es la parte más complicada porque, pues a lo mejor el ingeniero químico, pues toda la vida y con el mismo estudio que hizo, a lo mejor hará una actualización en 10 años. Pero el psicólogo, o sea, pueden estar actualizaciones año tras año. Sí, el psicólogo debe de prepararse continuamente y creo que es una de las carreras donde no hay una pausa, ¿no? No hay una pausa en cuanto a ya supe demasiado y hasta aquí, ¿no? La verdad es que pues obviamente no tengo tanto conocimiento con otras carreras y siempre va a haber actualizaciones, ¿no? En los diferentes estudios, en las diferentes ramas, ¿no? De otras carreras, pero sí creo que algo importante de la psicología es mantenerse actualizado, aprender y especializarte en algo, ¿no? Porque son muchas las ramas, son muchos los temas que se tocan y muchísimo más trabajando con un objeto de estudio como el ser humano, ¿no? Que está en constante cambio y todo el tiempo pasando por diferentes situaciones como la es ahorita la pandemia, ¿no? La pandemia cambió muchísimo en diferentes cuestiones, no solamente como ahorita lo comentábamos, ¿no? En dar terapia, sino también en cuestiones de que pudieron sobresalir problemas, ¿no? O cuestiones del ser humano como la ansiedad, como la tristeza, la depresión, trastornos de alimentación, que antes decían, ¿no? Pues que solamente se tenía que poner atención a cuestiones como la anorexia, como la bulimia, pero qué tal ahora trabajar con la obesidad, ¿no? Con personas que sufren de ese trastorno y que también hay que ponerlo pues en un proceso terapéutico, ¿no? Porque en ocasiones esto ya no es sano y qué bueno que las personas se hayan dado cuenta de esto y que ahora se trabaja más, porque no se le tomaba tan en serio, no se tomaba como algo primordial o con una prioridad, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo siento que ha habido un cambio en la psicología de justamente esto, ¿no? Y sobre todo con las nuevas generaciones, que ellos ya están como muy conscientes de la salud mental, ¿no? De algo aquí no me gustó, es problema de la salud mental. Y justo este cambio de pasar de lo que yo he llamado la rama de la psicopatología, que insisto, es sumamente interesante, pero en realidad yo como psicóloga en realidad también le huyo un poco, ¿no? O sea, porque sé que requiere o sea, no puedo decir, ay, bueno, tengo una maestría y sé tratar personas, pero si me llega una persona con algún trastorno específico, yo siento que no estoy capacitada especialmente para eso, precisamente por lo específico que es esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de adicciones, yo misma elijo no meterme en ese tema porque es bien complicado, ¿no? Y aparte, Sí. pues también para cuidar mi propia salud mental, ¿no? Porque trabajo con mi mente y yo pongo lo que quiero en mi mente y por salud mental me he abstenido de ensuciar tanto mi mente, ¿no? Entonces, también es otra cosa que se vale, que los psicólogos pues cuidemos nuestra mente, ¿no? No por decir, ay, con que me lleguen pacientes, voy a ensuciar mi mente de esa manera, porque hay
hay cuestiones que ni siquiera van a terapia como para un tratamiento, sino van como, por ejemplo, una psicopatía, le vamos a hacer cosquillas a esa persona en realidad, o sea, Ujú. requiere todo un tratamiento especial, Sí, multidisciplinario, sí, y es cosquillas, ¿no? O sea, y en realidad quien va a salir perjudicado, pues es el terapeuta, ¿no? Porque la psicopatía se encarga justamente de ir a transgredir a la persona que esté enfrente, ¿no? Y no porque seamos nosotros, no tiene nada en contra de nosotros, sino es simplemente su modo de funcionar, ¿no? Entonces también se vale como cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espacio, y también pues se vale esta parte como de decir, no puedo o no sé, ¿no? A mí cuando me llegan siempre, pues normalmente te llegan por recomendación y no sabes qué tiene, ¿no? Entonces siempre me gusta decirle, quiero una entrevista para ver si soy la persona adecuada, ¿no? sí, Porque me llega alguien con una depresión crónica que ya necesita un acompañamiento con el psiquiatra, pues yo no le puedo decir, sí, yo te voy a atender, cuando no estoy 100% porque acompañar a una persona con depresión crónica o depresión mayor requiere también su entrenamiento, ¿no? Entonces, pues así si yo es. ahorita no lo tengo, pues no me voy a meter, ¿no? Entonces, sí es bien linda la profesión, pero también hay que estarla cuidando, de mucho, cuidando la profesión y cuidando nuestra mente también. Sí. Y bueno, para concluir y cerrar este espacio, que me da mucho gusto que también platiquemos acerca de, pues, de todo lo que conlleva, ¿no? Un proceso psicoterapéutico y que la gente sepa acerca de pues, preguntas, ¿no? Y que sería genial a lo mejor que la gente también pudiera comentar, ya sea en tu cuenta, en la mía, más dudas, ¿no? Que te envíen mensajes, que me envíen mensajes si tienen más dudas, más preguntas que no se hayan tocado en esta charla, pero también sería bueno que nos vieran como alguien, no solamente como ese especialista, ¿no? Que aunque todos los psicólogos tienen estudios, ¿no? Y en la mayoría, espero yo que éticamente, pues sí, estemos ejerciendo de manera correcta, pero que también nos vieran como esa persona que están contratando, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque muchas ocasiones creen que como el especialista es quien sabe, quien es el que dirige la terapia, no hacen preguntas, no hacen, pues no expresan sus dudas, ¿no? Y cortan tal vez el proceso y se van con esa mala idea, se van con esa mala imagen de que como a mí no me funcionó, porque de hecho recientemente estaba yo en Instagram, estaba leyendo el comentario de una chica que decía que habían lecturas que les dejaba su psicóloga y que a ella no le funcionaban y que no le gustó, por lo cual dejó su proceso. Entonces yo le estaba comentando a esta chica, sabes qué, si a ti no te gustó, ¿por qué no lo platicaste con ella, no? O sea, le hubieras dicho, sabes qué, estas lecturas la verdad no me están ayudando, no es lo que yo quiero, no es lo que yo busco, y o una de dos, o cambiar de psicólogo, ¿no? O si estás todavía a gusto con el psicólogo, pues entonces el psicólogo buscará las herramientas para trabajar y como vuelvo a repetir, ¿no? Con la ética, entonces el psicólogo deberá de decirle, no estoy preparado, a lo mejor no, entonces no estamos acordes o no somos afines, ¿no? Para terminar la relación y entonces buscar otro psicólogo que realmente ayude, ¿no? Y muchas ocasiones la gente no habla, no expresa porque no lo ve como contratar un servicio, ¿no? Porque es como Claro, cualquier otro servicio. efectivamente, ¿no? Así, o sea, si no me cae bien la señora, el que me cortó el cabello, ¿no? Se vale ir a otro lugar. Lo mismo sucede con nuestra profesión, ¿no? Y hay cosas que pues de repente a lo mejor será la persona más preparada del mundo, tendrá maestría, doctorados, cursos tras cursos, pero si hay algo de ti que por alguna razón, por ejemplo, la edad, ¿no? Que esto que me decía, te ves muy joven, Sí, pues no le puedo hacer nada, perdone, pero pues, ¿qué quiere que haga? O sea, no puedo modificar mi edad, gracias. Entonces, pues si hay este tipo de cuestiones, pues tampoco cerrarse, ¿no? Yo este espacio justamente lo creé con la intención, pues de informar a la gente lo que es la psicología. Justamente me he salido mucho del psicoanálisis, ¿no? Casi no tengo
contenido psicoanalítico. De repente, pues sí hay algunas bases que yo tomo del psicoanálisis, pero para que la gente vea que no es la psicología justamente esta imagen que tú decías, ¿no? El viejito atrás tomando notas mientras se duerme y el otro acostado Sí. en el diván, ¿no? Esta caricatura que siempre nos han hecho, ¿no? Ok, llegamos a nuestro tope en el tiempo. La verdad es que se nos pasó el tiempo, pero fue una plática muy amena. Espero que esté por ahí y pueda volver a enviar una solicitud para terminar de despedirnos, porque si nos pasamos un poquito en el tiempo, pero pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Estoy esperando un poquito para ver si nos podemos volver a conectar y que terminamos de cerrar este espacio. Ok, y bueno, El tema, ¿vale? Deme un momentito. Ahí está. Listo. Le estaba comentando a la audiencia que nos pasamos un poquito del tiempo bueno, la plataforma nos cierra después de 1 hora, pero bueno, si gustas terminar igual de cerrar tu punto para despedirnos. Sí, justamente les estaba platicando en el video pasado, por favor vean el video pasado y después pásense a este para terminar de ver, que este espacio justamente lo hice para pues crear una conciencia de que la psicología ha cambiado, que es algo diferente, crear una conciencia sobre la salud mental y sobre todo pues quitar el estigma que hay de la salud mental, ¿no? Que no necesariamente uno tiene que estar loco, que repito esa palabra, me choca y la odio, para poder acudir a un espacio terapéutico, ¿no? En realidad, pues, de acá, pues, no, como repito hace ratito, dije, tenía agenda llena, efectivamente tengo agenda llena, pero Qué igual bueno. si alguien, gracias, muchísimo, en serio sí les agradezco muchísimo a la gente que me ha estado recomendando y todo, pero justamente igual, si ustedes están buscando a alguien y por desgracia, pues ahorita que tengo agenda llena, no podemos hacer un pequeño espacio, pues escríbanme y con mucho gusto, digo, tengo un montón de contactos, tengo a ti, o sea, con todo gusto puedan, pues platicarme un poquito del problema y también pues orientarlos, ¿no? Evidentemente pues no es como no es una terapia en sí, pero a lo mejor decirles qué estás buscando porque pues igual y no quieren algo profundo, ¿no? A lo mejor querían una terapia corta o así, irlos orientando a las personas, ¿no? Entonces, pues si ustedes gustan, pues me encuentro en Psic, de psicóloga, Adina Cherem. Ustedes ahí me pueden contactar, me mandan un mensajito y los puedo ayudar con mucho gusto a buscar un especialista que se adapte a lo que ustedes están buscando, ¿no? Sí, sí, pues ahí está la invitación para que cualquiera que guste nos envíe un mensaje, ya sea aquí a esta cuenta o a la otra. De todos modos, voy a dejar una historia con el enlace para tu perfil de Instagram y que puedan contactarte por mensaje. Y bueno, pues igual quedo a sus órdenes, cualquier servicio que gusten, lo platicamos antes, si es lo que están buscando, si es parte de las necesidades, se acoplan a mis servicios, con mucho gusto yo estaré atendiéndoles. Y pues así cerramos este espacio, espero que les haya gustado, muchas gracias por acompañarnos y si tienen igual dudas, preguntas, algún otro tema que les gustaría, ya sea que tocáramos en esta cuenta, que volviéramos a hacer un en vivo juntas, pues también estamos muy abiertas. Yo dejo la puerta abierta para cualquier otra ocasión que guste regresar y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Y pues muchas gracias nuevamente. No, a ti muchísimas gracias, en realidad se nos fue el tiempo así como agua, en realidad Sí, fue muy sí, sí, agradable sí. la plática y a mí me gustan estos en vivos porque no es como pregunta-respuesta, sino es como una plática entre Así es. colegas, entre amigos, súper amenos y agradables. Muchísimas gracias por la invitación. No, de qué, gracias a ti. Nos estamos viendo. Gracias, bye.